Bueno, como siempre, darle la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes, iniciando un miércoles más ahí junto al equipo que lo conforma la Ale, Rigo, nuestra querida Lidi, que está con todo, está ahí bien complicadito, así que pues estamos orando por esa tos constante que no la deja hablar mucho. Ok, oye, testimonios, como siempre, al inicio de nuestra reunión. ¿Quién nos quiere compartir algún testimonio para edificarnos? Ya, yo voy a contar uno. Eso. Ya, tenía una tía que estaba pasando, es viuda y la verdad es que estaba durmiendo mal, se siente sola. Igual mi hermana la fue a ver, pero me decía que la llamara para que orara por ella. Y ya pues, pasaron los días y la llamé y pude administrarle. Yo creo que es como lo que estoy agradecida al Señor es que sentí tanto su Espíritu Santo cuando le compartí a ella. Y bueno, ella no sabe leer, así que antes yo igual la había orado, había recibido al Señor, la había ministrado, pero como no sabe leer, como que no ha leído en la Biblia. Entonces, como ahora estamos más tecnológicos todos, igual ella tiene celular, así que le dije que bajara la Biblia para poder escucharla. Así que le agradezco eso al Señor porque pone situaciones y por su presencia, por su ayuda en estas situaciones. Así que le agradezco eso al Señor. Mi tía se llama Francisca, para que también estén orando por ella. Hola, Francisca. Gracias, Señor. ¿Algún testimonio más? Ay, sí, es una señora nueva que estaba muy afligida porque su hijo se perdió. Hacía ya como una semana, como 5 días que el hijo no aparecía, tenía problemas de alcohol. Y lo último que le dijo: mamá, ya si no le voy a causar más problemas, así que no se preocupe. Pero el joven desapareció, pues, y no lo encontraron en ninguna parte, y el juego fue la independencia. Y yo, gracias a Dios, que tuve contacto con ella, de llamarla. Yo no la conozco a ella, nunca lo hemos visto tampoco ni por videollamada. Pero el Señor nos puso un día tan linda que comenzó a orar por ella, y orar pusimos al joven en oración también, en la petición de oración, y la cosa que apareció aquí era y me llamo súper agradecida por la respuesta del Señor con su hijo. Bueno, él estaba en Lampa, con toda esta situación que le ha tocado vivir el alcohol, perdió su celular, perdió todo y se fue a ver a sus hijos. Pero como Lampa queda tan retirado de Santiago, ella no había forma de comunicarse con él. Y fue con su hijo de 10 años, caminando casi, tuvieron que caminar mucho para poder ver dónde estaba su hijo, pero ella, una madre súper esforzada, mira, lo buscó, caminó, dejó los pies en la calle buscando a su hijo hasta que lo encontró. Así que ella estaba muy agradecida con el Señor porque lo había encontrado con vida y en su sano juicio. Así que gracias, Señor. Súper. Gracias, Señor. Bueno, yo les quería compartir que en mi casa hay una situación que todo el mundo tiene COVID en Venezuela y están mal. Entonces contrataron un enfermero y el enfermero es cristiano y les está compartiendo la palabra. Y es como una respuesta a la oración, porque yo siempre le pedía que mandara a alguien para allá. Bueno, y Jenny también oraba mucho por ellos, que mandara a alguien para allá que les hablara del Señor, y llegó un enfermero que los está atendiendo y es cristiano y les está compartiendo la palabra. Qué bueno. Uh-huh. Gracias, lindo el Señor. Uh-huh. Ya. Gracias, Señor. Bueno, soy bien cortito. Hay una discípula en Conchalí, una dama que es la que ha permanecido durante todos estos años que yo he ido a Conchalí. Su esposo le encontraron cáncer a la próstata
lo operaron 2 veces y lo dejaron mal operado. Era tan grave la operación que le iban a hacer este fin de semana que ella estaba muy angustiada, pero muy confiada, orando al Señor y su esposo también. Y la cosa es que el jueves pasado nos juntamos a la célula de Conchalí a orar, a orar. Y algo que el Señor me dejó así como súper concreto era que el Señor iba a sacar el cáncer, como se corta una uña, como le iba a sacar de raíz. Y les quiero contar, chiquillos, que el Señor se glorificó en la operación. El sábado lo operaron. Los médicos estaban impresionados porque lo sacaron como una costra. Sacaron la raíz del cáncer, gracias a Dios estaba encapsulado. Así que estaban súper agradecidos porque era tan grave que se podía hasta castrarlo, pues imagínense. Pues era terrible, terrible para él. Así que quiero darle muchas gracias al Señor porque Él se glorificó. Así que por eso, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que Él está haciendo y va a seguir haciendo en nuestras vidas y en nuestras familias. Oye, pasamos entonces, Ale. ¿Tú no? Sí. Oramos. Uh-huh. Oremos para que alabemos al Señor y comencemos este tema, ¿ya? Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias por este ministerio, por hacernos parte de esta familia, unidos en Cristo. También te queremos orar, Espíritu Santo, por tu asistencia a esta reunión. Toma el control de las conexiones, toma el control de cada corazón aquí representado, Padre. Que hoy podamos entender tus verdades, Señor, a la luz de tu palabra. Y te oramos, Espíritu Santo, para que tú reveles a Cristo a cada corazón. Habla nuestra conciencia y guíanos, Señor, por favor. Te necesitamos, Señor, y te queremos entregar en este tiempo también nuestras cargas, Señor, nuestra ansiedad y preocupaciones, Señor, que hoy podamos también descansar en ti, Señor. Te entregamos esta reunión y nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de hoy día, que es el DL que estamos estudiando en la semana. Y bueno, sabemos que la venida de Cristo es inminente, ¿no es cierto? Y una de las señales antes de su venida es que vendría la apostasía, ¿ya? Y esto es lo que estamos viviendo hoy en día en nuestros tiempos. Y bueno, como hijos de Dios debemos estar alerta y entender que la apostasía daña y amenaza el cuerpo de Cristo, ¿ya? Pero antes vamos a saber qué es la apostasía. No sé si a alguno le gustaría opinar o dar una definición de lo que entienden como apostasía. Si quieren sacar el micrófono para poder dar alguna definición. La negación de la fe, ¿no es? Súper, Jenny. Sí. ¿Otra definición que quieran darle? Abandonar la fe. Abandonar la fe. Sí. Súper, bueno. Vamos a compartir la PPT que tenemos con la Pati. Y la palabra de Dios dice, hay muchos versículos, ¿ya? Pero vamos a leer Timoteo 4:1. Dice que, pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿ya? Entonces, según la definición que tenemos en el DL, la apostasía es un desafío a un sistema establecido o autoridad, ¿ya? Y la apostasía también es una rebelión, un abandono o abuso de la fe, ¿ya? Y para esto tenemos dos tipos de apostasía, y una es alejarse de las doctrinas verdaderas de la Biblia, ¿ya? Y aceptar estas enseñanzas heréticas, ¿ya? Como doctrinas cristianas reales. Y la otra es una renuncia completa a la fe cristiana, ¿ya? Un resultado de un abandono completo de Cristo, que es lo que decía Jenny en un principio, ¿no es cierto? Abandono a la fe. Entonces, Dios toma en serio, muy en serio la apostasía, chiquillos, y la falsa enseñanza, ¿ya? Y esto lo podemos evidenciar en la Biblia, ¿ya? En todos los libros, excepto en el de Filimón del Nuevo Testamento, hablan y contiene advertencias acerca de las falsas enseñanzas, ¿ya? Y el mismo Señor Jesús nos advirtió que esto sucedería, y lo hizo a través de una enseñanza en la parábola del trigo y la cizaña. Y la Pati nos va a comentar un poquito esta enseñanza.
¿Ven bien, cierto? Bueno, si nos acompañan a Mateos 13, están todos con su Biblia, algún cuaderno, lápiz para tomar algunas notas. La idea es que tratemos de pasar esto igual, tenemos poco tiempo porque igual queremos tener un tiempo de oración, después nos vamos a separar en grupos. Bueno, ahí lo va a dar un poquito más de detalle Ale, pero volviendo al tema de la... Ay, pero voy a bajar acá porque me aparecen... Dame un segundo. Ay, perdón. Perdón. Ya. Están todos, ¿cierto? Pueden ver bien la pantalla, ¿sí? Ok, vamos entonces a Mateos 13, del 24 al 30. Ven un segundito. Bueno, acá está en el contexto cuando Jesús sale de la casa, dice que se va donde hay una multitud importante, hay mucha gente. Ya todo, en esta enseñanza dice que estaba en la playa, había mucha gente en la cual estaba obviamente muy interesada en la enseñanza que Jesús estaba compartiendo. Había una multitud y él empezó a hablar con parábolas, con distintas parábolas. Ahí en Mateo 13 justamente habla de varias, ¿ya? De la semilla, pero acá particularmente habla sobre el trigo y la cizaña, ¿ya? Entonces, si lo leemos juntos, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente uno y otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí yo destaqué varias partes de los párrafos, ya, pero en el siguiente slide, Jesús explica la parábola. En el mismo Mateo 13, ya, recuerden que él hablaba con parábolas y los discípulos le preguntaban, ¿por qué no hablas con parábolas? Ya, a la multitud le decía que el que tenía oído, que oiga. Y a los discípulos se dedicaba a explicar la parábola, ¿ya? Entonces, y vamos a seguir entonces, Mateo 13 dice, entonces despedía a la gente, ¿ya? Entró Jesús, un segundo porque aquí tengo que irme a mi vida. Entonces despedía a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces, él le dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. ¿Se va entendiendo ahí? El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. O sea, aquí claramente identifica quién fue el usurpador, ¿cierto? Que se incorporó después de haber sembrado. Este enemigo que lo dice en los párrafos anteriores, dice, es el diablo, ¿ya? De manera que como se arranca, dice, la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán su reino a todo lo que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces, aquí es súper clara la parábola. Jesús se encargaba de dar como lo general y después en particular empezaba a dar cada una de las definiciones. Y justamente lo que estamos viendo en esta semana en el DL tiene que ver con la preparación, que lo que viene, esto de la apostasía son los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo, y aquí describe lo que va a ocurrir. ¿Ya? Leíamos con mi hermana anoche en Mateo 24:4, en donde cuando les dice a los discípulos, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y es un llamado de atención para nosotros, los hijos de Dios, porque es necesaria la cizaña. La cizaña no se identifica de manera clara al principio, pero después en la ciega sí se sabe qué es lo que es cizaña, pero hay que tener discernimiento espiritual para identificarla. Es la iglesia, porque esto se da en la iglesia, no se da en el mundo, sino que se da adentro. Ahí la Ali va a explicar antes de pasar a un pequeño video que preparamos. Bueno, ahora sí. Cortito el video, pero fuerte, ¿no es cierto? Entonces este video nos muestra que estamos en una batalla, ¿no es cierto? Una batalla y una lucha continua. Nos muestra que efectivamente estamos en esos tiempos finales, ¿no es cierto? Tiempos postreros. Y la palabra dice que el diablo viene a hurtar, matar y destruir, ¿no es cierto? En Juan 10:10. Y vemos cómo se está cumpliendo esto en estos tiempos, cómo se está destruyendo la familia, el engaño con falsas doctrinas, vemos que niegan a Cristo, que son burladores de Dios, moralmente son pervertidos, rebeldes, causan divisiones, y como decía la Patti, los apóstatas son sutiles, ¿ya? Y trabajan hábilmente para corromper nuestra forma de pensar, torciendo la verdad de Dios. Vamos a compartir unos versículos que están dentro también del DL, a ver si me puede ayudar el Dani Vidal con Judas 18, por favor, Dani. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Ya. Y a ver, la Vale Castillo, si me puede ayudar con Segunda de Tesalonicenses. ¿Sí, Vale? Mira, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, y estos versículos los vemos hoy diariamente en nuestras vidas, ¿no es cierto? Somos bombardeados de estos engañadores que están incluso muy cerca de nosotros. Vemos la televisión en el mismo país, todo lo que es lo adoctrinamiento que se está dando, ¿no es cierto? Y bueno, como hijos de Dios es fundamental alistar nuestro discernimiento espiritual para que reconozcamos y prevengamos la apostasía en medio de la iglesia. Ya debemos estar alertas, vigilantes y orando en todo momento, que es tan necesario. Es por esto que los vamos a desafiar, los queremos desafiar para un taller donde vamos a contestar unas cortitas preguntas y utilizaremos una arma espiritual muy poderosa que es la oración, ¿ya? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que primeramente obre nuestro corazón, que guarde nuestro corazón, ¿no es cierto? Le vamos a pedir por discernimiento espiritual, por los hijos de Dios que aún están en tinieblas y deben ser alcanzados, y también para que el Señor limpie su iglesia de la apostasía, ¿no es cierto?
y por todo lo que el Espíritu Santo nos pueda poner como clamor, como carga de oración, ¿ya? Así que ahora vamos a tener una división de grupos y vamos a comentar después estas preguntas y vamos a orar, ¿ya? Chiquillos, ¿qué les pareció? El taller fue cortito, pero buenas las preguntas y para que también podamos meditar, bueno, después también. No sé si algún grupo quiere compartir alguna respuesta o algo que el Espíritu Santo le haya puesto. Somos hartos. Daniel Vidal tiene un súper resumen de nuestro taller. ¿No está Daniel Vidal? No la anoté, se me olvidó ya. Ay, no, ¿Puedo improvisar? Tú lo dijiste, sí, improvisa. Dale. No, sí. Hablamos de que era por el tema de en qué dirección orar. Y conversamos con los chiquillos que por un lado teníamos que orar porque las personas realmente tuvieran una relación con el Señor, tuvieran un encuentro con el Señor, porque muchas veces las personas que se van le incomodan las verdades bíblicas y en verdad también es porque no escudriñan la Escritura, y como hoy en día vemos que mucha emoción, sensaciones, sentimientos y poca doctrina en muchas partes, y eso es lo que se da en toda la iglesia, que se va a dar porque es parte de la apostasía, y un punto clave es porque que se van las personas es porque cuando hablan de doctrina les incomoda, porque no conocen doctrina y tratan de adaptar las cosas a su vida, y muchas veces las personas se van por eso, porque no escudriñan la Escritura. Pues entonces una de las cosas que había que orar era para que las personas realmente conocieran al Señor, tuvieran una relación con Él, pero también escudriñaran la Escritura y tuvieran doctrina. Eso fundamentalmente. Entre otras cosas que en verdad no me acuerdo de todo. Quizá Rodrigo Pérez se acuerda. ¿Otro grupo que quiera comentar cómo les fue? Mira, bueno, yo ahí en el grupo que estuve aproveché de presentarme porque de repente no tenía la oportunidad. Con el resto de los chicos también les agradezco bastante. Y mira, yo de verdad, ese pasaje, esa parábola de Jesús, a mí me llamaba mucho la atención porque es un cuento que después tiene como una leyenda y especifica que es tal cual. Entonces yo nunca de verdad no lo entendía, a pesar de que me llama mucho la atención ese, y hay otra parábola que él habla de un hijo que se va y después vuelve y derrochó todo lo del padre. Entonces, yo ahorita es que entendí bien la cuestión, porque fíjate, ahí le preguntaron a Cristo a Jesús si quitaba la siembra. Entonces al quitar la siembra, quita la cizaña, pero también el trigo. ¿Ves? Entonces él esperó al final para dividir, ¿no? Dividir el trigo de la cizaña. Pero ya sabía que de un principio estaba, que prácticamente me ha pasado y me sentí bastante identificado, porque de un principio está la cizaña, que son otros tipos de informaciones, es este mundo que de repente lo quiere enamorar y darle cosas del momento, de circunstanciales, y que es una alegría breve. Pero al final de todo, de repente la cizaña hace su labor. Pero ahí es donde nosotros, que pienso yo, que deberíamos ser fortalecidos y pidiendo la sabiduría y el discernimiento de que al final de que se divida la cizaña y ya sepas y no te vuelva a pasar, pues. Porque de verdad yo he tenido mucho ida y venida con el Señor, pero yo tomo una decisión, que esta vez ya debería estar encaminado en todo eso, y de verdad bastante gracias a Dios porque pusieron esa parábola especialmente. Y de repente estoy equivocado, ¿no? Pero la vi de esa manera. Súper. Gracias, Orlando. Muy bueno.
¿Quién más de las chicas? Han hablado puros varones hoy día, como nunca. Bien. ¿Quién más? La Nelly. ¿Nos quiere aportar con algo? Yo dije que me quedé calladito hoy día. Bueno, pero personalmente he estado meditando mucho acerca de que la iglesia va a ser engañada, como dice Mateo. Lo primero que Jesús le dice a sus discípulos, cuídense para que nadie los engañe. Y eso a mí me digo, Señor, guárdanos del engaño y que podamos perseverar hasta el final de nuestros días y Él se agrade con cada uno de nosotros. Creo que, y eso también nos permite que nuestras convicciones sean tan profundas en Cristo que también podamos alcanzar a otros y que no seamos tropiezo para la iglesia. ¿Sabes que yo meditaba el otro día? Estábamos hablando con un amigo que creo que es súper importante tener nosotros como... El Señor nos ha llamado a esta iglesia con un propósito, ¿es verdad? Y creo que es súper importante cuando esta familia podemos compartir las cargas del uno con el otro. Entonces creo que es súper importante pedir también ayuda en cuando uno no entienda algo o que esté confundida por alguna situación o que no logre poder comprender probablemente algún pasaje bíblico y necesite, además de profundizar uno en la intimidad, pedir al Espíritu Santo que le revele, pero también compartir con otros. Creo que es súper importante cuando tenemos esa comunicación y es recíproca y entender de que el amigo, la amiga puede estar pasando por alguna situación probablemente de riesgo y que nosotros seamos capaces también de poder ayudar a ese hermano y no dar jugo como dice mi hermana, sino que poder ayudarnos y levantarnos entre todos. Creo que eso es tremendamente importante en estos tiempos. Creo que tenemos que estar apercibidos, estar muy atento al Espíritu Santo es tremendamente fundamental en todo esto. Él nos va a decir en qué momento está el peligro y en qué momento podemos estar nosotros convirtiendo algún tipo de error o escuchando aquellas voces que probablemente nos puedan confundir, ¿ya? Entonces, yo lo meditaba durante esta semana y también se los comparto porque cuando Jesús habla de manera tan explícita a sus discípulos, y dice, cuidado que nadie nos engañe. Entonces, tomo un poco lo que también decía la Nelly, lo compartíamos anoche, y dije, tenemos que estar atentos siempre, velando. También compartíamos anoche con las chiquillas cuando estábamos preparando lo de las vírgenes, de esta parábola de las vírgenes, de las sensatas y de las insensatas. Hay tanta enseñanza en la palabra del Señor que creo que es importante en este tiempo profundizar en ella. Se los comparto. Pues, gracias, Pati. Parece que el Juan y Pati quieren levantar la mano. Sí, miren, nosotros leímos un versículo que está en una carta de Juan, que es primera de Juan, 2:18, 2:18-19, que dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieran para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces compartimos y dijimos que antiguamente a la iglesia se perseguía y por eso hubo muchos mártires y eso no debilitó la fe, todo lo contrario, lo fortaleció porque la iglesia primitiva sirve para verla de ejemplo. Entonces el enemigo cambió la estrategia y ¿qué hizo? A lo mejor no persiguió a la iglesia, pero hizo que se torciera la palabra. Por ejemplo, el Imperio Romano perseguía a los cristianos hasta que Constantino dijo, no voy a perseguir a los cristianos. ¿Y qué pasó? Toda la escritura fue torcida. Y en estos tiempos, las iglesias no están siendo perseguidas en muchos países. En algunos países sí, pero en muchos países no. Pero ¿qué pasa? Que dentro de la iglesia empieza a darse falsas doctrinas y resulta que ahí... al final surge la apostasía, y era un poco lo que decía Juan, que
que eran de nosotros, que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque al final desde la iglesia salen los apóstatas, de la iglesia salen los grandes ateos, Nietzsche, que él, como el ídolo de todos los ateos, él era cristiano, su familia era cristiana, lo llevaba a la iglesia, y él se volvió ateo. Entonces o salen ateos o salen apóstatas, y es porque, como dije, el enemigo cambió la estrategia, pues ya no persigue, ya no hay mártires, pero ¿qué hace? Se hace el amigo, hace que estén viviendo en el algodón la iglesia, sin persecuciones ni nada, y entonces empiezan ahí a surgir la apostasía. Eso. Muy bueno. Gracias, Juan. Bueno, Pati, llegamos al final. Es que vamos a pedir que si el Dani García pudiera orar para que cerremos y ahí la hagamos. ¿Sí puede ser, Dani? Por supuesto que sí. Oremos. Amén. Señor, queremos hacer una oración especial el día de hoy. Sabemos, Padre, que con mucha debilidad y con un corazón que a veces es gobernado por cosas que a ti no te agradan, Dios, pero entendiendo que necesitamos llenarnos de ti, llenarnos de tu Espíritu Santo. Te fallamos, papá, nos caemos una y otra vez, pero entendemos que tú eres un Dios de misericordia, un Dios que nos permite levantarnos, papá, cada día y tomarte de la mano, Señor, y aprender a descansar en ti, y saber que tú nos das una oportunidad, papá, para estar contigo, para acercarnos a ti, Señor. Padre, te queremos pedir perdón si hay incredulidad en nuestra vida, si nos cuesta creerte, nos cuesta buscarte, papá, si nos cuesta afirmarnos en tu verdad, si oscilamos, Señor, por ahí, si estamos en esa montaña rusa de nuestras emociones, buscando, papá, sentirnos bien y pasamos por alto lo que está escrito, Señor, lo que tú dejas escrito en tu palabra, Señor. Debemos afirmar nuestro corazón en lo que está escrito, Dios, no en nuestras emociones, Señor, no en lo que a nosotros nos parece, sino lo que tú dices, Dios, en lo que tú estableces. Padre, como iglesia queremos presentarnos limpios delante de ti, queremos, Señor, agradarte a ti. Queremos, Dios, edificarnos en amor. Queremos, papá, ser una iglesia que refleje lo que tú has establecido, Señor, los principios que tú has dejado. Señor, vemos como el diablo obra con una sutileza, Señor, una mentira, como parece que todo es amor, que todo es paz, que todo es tolerancia, pero vemos, Señor, cómo todo se corrompe, cómo todo se cae a pedazos, cómo todo se destruye, Dios. Cómo los que hablan de tolerancia en realidad odian, cómo indican con el dedo, Señor, cómo señalan, cómo son capaces, Dios, de incluso matar a aquellos que no piensan como ellos. Dios, por favor, te pedimos que tú pongas amor, ese amor que viene de lo alto. Padre, así como esos discípulos que te dijeron, Señor, oramos para que descienda fuego del cielo, tú le dijiste, no he venido a eso, ustedes no han entendido. Yo quiero que todos se arrepientan, Señor. Tú has venido aquí para que todos se arrepientan. Tú eres paciente, Señor, para que todos se arrepientan. Y cuando la maldad aumenta en este mundo, tú nos has puesto para reflejar tu amor, Dios, para ser pacientes también, para escuchar, para poder hablar, Señor, del Evangelio en el cual hay poder. Dios, por favor, te pedimos que podamos brillar con tu luz. Señor, hay tanta necesidad, hay tanta gente a nuestro alrededor que necesita escuchar de ti, Señor. Por favor, te pedimos, por favor, Dios, que tú nos levantes para poder alcanzar a muchos. Dios, por favor, que nuestra atención no esté puesta en nosotros, en nuestros problemas, en cuán víctimas somos de las circunstancias. Señor, por favor, te pedimos que tú
nos ayudes a estar pendientes de las necesidades de los demás, Señor, de la gente que tú has puesto a nuestro alrededor, de nuestras familias, Dios. Hay tanta gente que llora, Señor. Por favor, Padre, tú nos das en abundancia para dar, Señor. Apropiémonos de las promesas del Señor, apropiémonos de su bendición. Cada mañana somos hijos del Rey de Reyes. El Señor nos da en abundancia, el Señor está pendiente de nuestras necesidades. Creámosle de corazón al Señor, andemos en su verdad, en su palabra y podamos convertirnos en esos canales de bendición para mucha gente. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, por lo que tú hablas a nuestro corazón, Padre. Llénanos de ti, haz crecer el fruto de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy que tengan excelente continuación de semana, que Dios les bendiga, animarnos a seguir profundizando en el DL del jueves, viernes. Hay más preguntas y puntos de acción también importantes que se están compartiendo ahí. Así que darle gracias a Dios por este tiempo y eso, que Dios les bendiga a cada uno. Bendiciones, chicos, que estén bien. Descansen. Que estén muy bien. Les bendiga también. Chao. Chao, Lista, chao, Hernán. Familia, Chao. que Dios les bendiga. Chao. Ana. Que Dios les bendiga. Feliz día de las Mercedes. Ay, pesada. Las Mercedes. Mi abuelita se llama así. Familia, familia, familia. Vamos a hacer Juan Patricio. Sabíamos Juan Patricio. Chao, Jason Jesús. Milena Marlene. Milena Marlene. La verdad. La Valentina Javiera. Esta está buena. Chao, Lili del Carmen. Lidia Fabiola.